Entre diciembre de 1968 y octubre de 1969, el asesino autodenominado como El Zodiaco atacó 7 personas en el norte de California, matando a 5 de ellas. Durante años este asesino sembró el terror, mandando cartas a los periódicos en las cuales incluía amenazas y en códigos que nunca se descifraron por completo la información sobre quién realmente era. Jamás fue capturado ni se supo con certeza quién fue. Ahora, a casi 50 años del comienzo de aquel misterio, os invitamos en Arcadia a un viaje a través de las claves y misterios más inquietantes del caso del asesino del Zodiaco. Comencemos. El asesino del Zodiaco acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó haber asesinado a 37 víctimas que, aunque las únicas víctimas confirmadas fueron 4 hombres y 3 mujeres, víctimas de las cuales solo 2 sobrevivieron para dar evidencia sobre la identidad aún irresuelta de este brillante asesino que, al igual que Jack el Destripador, pasó a la historia por burlarse de policías e investigadores. De este modo, debido a que su identidad se desconoce, es todavía imposible plantear una biografía del asesino. Todo lo que se sabe de él es que es un hombre alto, grueso y corpulento, con gafas, que tendría 20 y 30 años al momento de cometer sus crímenes, y también es sabido que posee una gran inteligencia y que casi seguramente es un aficionado a asuntos astrológicos y que conoce de códigos y criptografía y que tiene un alto grado de egocentrismo, al igual que muchos otros asesinos en serie. Disfrutaba también obteniendo protagonismo y sembrando temor en los demás. Así pues, ya que no hay una historia biográfica que contar, lo más propicio en este caso será exponer su pequeña pero magistral carrera criminal, no sin antes advertiros que las historias que contaremos sobre los crímenes cometidos por el Zodiaco son todas ellas reconstrucciones elaboradas en base a testimonios y a otros elementos de juicio hallados en el curso de las investigaciones efectuadas por detectives policiales, criminalistas y demás expertos. Fue un 20 de diciembre de 1968 el día en que tuvo lugar el ataque a Betty Lou Jensen, de 16 años, y David Arthur Faraday, de 17. Al comienzo, Betty y David estaban juntos en los asientos delanteros del coche de David, estacionados en algún camino apartado de la carretera conocida como Herman Road, en el este de Vallejo, en California. Era de noche, la calefacción estaba encendida y los asientos reclinados en un ángulo de 45 grados. A unos pocos metros del coche yacía la puerta 10 de la estación de bombeo del lago Herman. La única luz que caía en aquel claro era la luz de la luna, frecuente testigo de las parejas que iban a aquel lugar para fumar marihuana, beber cerveza o hacer otras cosas. Pero aquella escapada romántica entró al preludio de su final cuando, a eso de las 23:05 de la noche, otro coche pasó por la curva que estaba cerca del coche de los jóvenes. En lugar de seguir su camino, aparcó a unos 2 metros y el conductor de aquel auto vestía un anorak, un tipo de chaqueta pesada con capucha, anorak oscuro, y llevaba gafas, detalle ciertamente inquietante puesto que era de noche. Pasados unos minutos, el extraño bajó la ventanilla de su coche y solicitó a Betty y a David que se bajaran del coche. Ambos se negaron a satisfacer la sospechosa petición y fue entonces cuando el corpulento desconocido salió de su coche, sacó una pistola de su anorak, se acercó a la pareja y, tras mirarlo fijamente, comenzó a acecharlos dándole vueltas al coche. La situación era verdaderamente aterradora, en parte porque la ventanilla del copiloto, la de la chica, estaba abierta. Súbitamente el silencio se quebró cuando el hombre del anorak oscuro rompió la ventana posterior derecha de un tiro, tras lo cual dio otro tiro más en la rueda posterior izquierda. Llenos de pánico, los 2 jóvenes se apiñaron del lado del copiloto. El corpulento extraño corrió, pero Betty ya había logrado salir del vehículo, por lo que momentáneamente se limitó a meter el brazo por la ventana abierta y a ponerle a David la pistola en la oreja. Entonces apretó el gatillo y la bala atravesó horizontalmente la cabeza del joven, salpicando de sangre todo el coche, a la par que Betty lanzaba un alarido de horror, sabiendo que aquel sonido era sinónimo de muerte.
Pese a los 8 metros y pico que llevaba avanzados, Betty no consiguió escapar del asesino del Zodiaco, quien hábilmente le dio 5 tiros, uno tras otro. Instantáneamente Betty se desplomó sobre su costado derecho. Su cuerpo, ya sin vida, yacía bañado en sangre a 8,55 metros del parachoque trasero del coche del joven. Entre tanto, David agonizaba boca arriba en el coche, sintiendo como la vida se le escapaba y la sangre que salía de su cráneo perforado lo inundaba todo. Finalmente, el asesino dio por concluida su labor y escapó en su coche, por lo cual David consiguió vivir un poco más antes de que la muerte le sorprendiera de camino al hospital. Fue un viernes 5 de julio de 1969 cuando Darlene Elizabeth Ferrin, de 22 años, y Michael Magot, de 19, fueron atacados por el asesino del Zodiaco. Era un secreto a voces el hecho de que Darlene fuera una esposa infiel y que tenía varios amantes, uno de los cuales era Michael Magot. Aprovechando el 4 de julio, la joven Darlene había quedado en salir con Michael. No faltaba mucho para la medianoche cuando Darlene llamó a la niñera y le preguntó si podía quedarse más tiempo con su hija Dena, ya que ella tenía que salir de nuevo, supuestamente a comprar los fuegos artificiales que su esposo le había pedido. La niñera aceptó y Darlene fue a recoger a Michael para ir a pasar un buen rato cerca del campo de golf de Blue Rock Springs, el lugar donde por las noches era frecuente observar coches estacionados con parejas engolosinadas. No obstante, apenas pasado un rato desde que la pareja arrancó rumbo al campo de golf, de entre las sombras de la calle arbolada surgió un vehículo que empezó a seguirlos con inquietante insistencia. Eran aproximadamente las 23:55 de la noche y el coche persecutor los seguía a gran velocidad. Darlene giró varias veces para despistar al coche, pero el asesino del Zodiaco era demasiado hábil como para dejar ir a sus jóvenes presas. A pesar de eso, Darlene consiguió llegar al campo de golf y, más a causa del nerviosismo que la embargaba, chocó contra un tronco de árbol y el auto se apagó súbitamente, quedándose estancado a unos 20 metros de la entrada de Blue Rock Springs. Normalmente hubiese habido otras parejas en sus coches, pero esa noche era 4 de julio y la gente festejaba en familia el Día de la Independencia, por lo que los dos jóvenes adúlteros eran los únicos en medio de aquel oscuro y extenso lugar. Solos en medio de la noche, Darlene y Michael vieron que el auto persecutor se aproximaba y se estacionaba a la izquierda a unos 2,5 metros. Era como si la muerte se hubiera estacionado a su lado, anunciando así su proximidad. Por un momento la pareja sintió un gran e ilusorio alivio al ver que tras un momento el coche intimidante se había marchado a toda velocidad. Pero transcurridos unos 5 minutos el coche acosador volvió, parqueándose esta vez en tangente por detrás de ellos, justo como lo hacían los vigilantes de tránsito para bloquear el paso a los que intentaban fugarse. De pronto, una luz brillante e intensa los iluminó desde el otro vehículo. Momentáneamente, los dos jóvenes se tranquilizaron creyendo que se trataba de algún policía. El sujeto salió del vehículo y fue hacia ellos acercándose hacia el lado del copiloto, ya que la ventanilla de ese lado estaba con el vidrio bajado. La luz apuntó al rostro de Michael y seguidamente se oyó el primer disparo de los 5 que hirieron gravemente a Darlene y a Michael, quien cometió el error de gritar de dolor después de que el asesino del Zodiaco hubiese emprendido la marcha de regreso a su coche. Así, al escuchar el grito de Michael, el asesino se volvió y dio 4 tiros más, uno que falló, 2 que acabaron con la vida de Darlene y el último tiro que hirió a Michael. Después de que el asesino escapara lentamente en su coche para no llamar la atención, a duras penas Michael alcanzó a arrastrarse fuera del coche con las mejillas y la lengua perforada por las balas, que afortunadamente no atravesó su cerebro. Tras un rato aparecieron 3 adolescentes que se encargaron de llamar a la policía y a los servicios médicos. Michael, que logró sobrevivir, recuerda claramente que el asesino era un hombre blanco, corpulento, que usaba gafas, que tenía entre 26 y 30 años y el cabello castaño castaño, claro, corto y rizado y cortado al estilo militar. No contento con el crimen de los jóvenes, esa misma noche el asesino del Zodiaco acudió a las 0:40 am a una cabina telefónica ubicada a poca distancia del lugar al cual llamaba, la comisaría de Vallejo. La telefonista Nancy Slover, que fue quien le respondió, contó que la voz del asesino era regular, carente de acentos y altibajos, a la vez que suave pero enérgica. Las palabras iniciales del asesino fueron que quería informar de un doble asesinato y que si recorrían 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway hasta el parque público, encontrarían a 2 jóvenes en un coche marrón.
Impresionada, la telefonista Nancy intentó interrumpirlo para sacarle más datos, pero el asesino habló más fuerte y siguió hasta concluir en un matiz grave y provocador que habían sido abatidos con un Luger de 9 milímetros y que también había matado él a los chicos del año pasado en Vallejo. Tras esto se despidió con un rotundo adiós y colgaba el teléfono. Entre tanto, Dean, el esposo de la fallecida Darlene, acababa de salir del Caesar Palace, lugar donde trabajaba, y se dirigía a su casa junto con unos colegas y unas cuantas botellas adecuadas para celebrar el Día de la Independencia. Al llegar, Dean vio que Darlene no estaba y poco después el teléfono sonó en torno a la 1:30 de la madrugada. Un amigo de Dean contestó a la llamada, pero solo escuchó unos jadeos. Lo mismo sucedió con los padres de Dean, quienes 15 minutos después recibieron una llamada en la que solo se escucharon los mismos jadeos. Finalmente el teléfono volvió a sonar en casa de Dean y los jadeos volvieron a oírse. Dean habría querido que se tratase de algún bromista, pero los policías que llegaron a su casa poco después de los jadeos en el teléfono le informaron de que su querida e infiel esposa había sido asesinada, quedando así claro que aquellos angustiantes jadeos debían pertenecer al asesino de la joven Darlene. Las primeras cartas del misterioso asesino aparecieron un viernes 1 de agosto de 1969. Fueron casi idénticas entre sí y tuvieron por destinatarios 3 periódicos: San Francisco Examiner, San Francisco Chronicle y Vallejo Times Herald. En cada una de esas cartas el remitente se adjudicaba los ataques a los 4 jóvenes, daba detalles de esos ataques, incluía una sección escrita en lenguaje cifrado y firmaba con el signo que habría de caracterizarlo, el círculo tachado con la cruz. Pero el asesino no solo quería informar sobre sus crímenes, quería protagonismo, exigía atención y su forma de hacerlo no era nada amable. Cada periódico debía publicar la carta que había recibido ese mismo viernes por la tarde. De lo contrario, las consecuencias serían graves. 12 personas elegidas al azar morirían ese mismo fin de semana. Evidentemente, cabía la posibilidad de que se tratara de algún farsante ansioso de protagonismo. Pero con las muertes que ya se habían dado, supuestamente a manos del remitente de las cartas, los diarios no podían arriesgarse a dejar que muriese más gente inocente. Aunque también la publicación de esas cartas era conveniente para los diarios, ya que representaba la oportunidad de, sin riesgo a ser mal vistos, brindar una noticia sensacionalista con gran potencial de trascendencia. Por todo ello, las cartas se publicaron, aunque no íntegramente, por petición de la policía, y así comenzaron los intentos por descifrar el sentido de los mensajes cifrados que el asesino había incluido en cada uno de sus comunicados. Cada periódico se había encargado de mandar a la policía fotocopias de la carta recibida con el mensaje cifrado. La tarea obviamente no parecía ser nada fácil, pues cada tercio del mensaje cifrado tenía 8 líneas con 17 símbolos por línea y a su vez los símbolos eran demasiado variados. Símbolos griegos, meteorológicos, símbolos de código Morse, señales marítimas, signos astrológicos y letras del alfabeto ordinario. Al final, la identidad de quienes descifrarían los códigos sorprendería a los expertos de la inteligencia naval, la CIA y el FBI. Entre tanto, el jefe de policía de Vallejo se había encargado de solicitar públicamente al autor de las 3 cartas que mandara otra carta con más datos para demostrar que realmente él era el asesino. La respuesta realmente fue escalofriante y llegó con prontitud, el 4 de agosto de 1969, apenas 3 días después de las cartas dirigidas a los periódicos. Allí, en estas nuevas cartas, el asesino revelaba que su identidad estaba en los códigos anteriores y daba detalles de los crímenes que solo él podía conocer, detalles sobre cuya veracidad la policía tenía constancia. Detalles que se habían reservado y obviamente no habían salido a la luz. Además, por primera vez el asesino se autodenominaba como Zodiaco, tal y como se ve en el fragmento de la carta al principio. Carta de 3 páginas en su totalidad, dentro de la cual está incluido el inicio. Entre otras cosas, en la citada carta Zodiaco había escrito que le tendrían cuando descifrasen el código. No sabía, obviamente, que su código ya había sido revelado casi por completo por los Harden, una brillante pareja. Sin embargo, lo poco que faltaba por descifrar impedía aún conocer su identidad. Donald Jean Harden tenía 41 años y era profesor de Historia y Economía en el Instituto North Salinas y adoraba descifrar claves desde que era un niño. Él había leído la carta que el asesino obligó a publicar a los 3 diarios y, siendo un domingo por la mañana en el que no tenía nada que hacer, optó por recurrir al criptograma de Zodiaco para huir del aburrimiento.
Entonces tomó su viejo manual de criptografía y puso a trabajar sus neuronas. Tras mucho cavilar, concluyó que se encontraba frente a una clave de sustitución donde cada letra del alfabeto era sustituida por un símbolo, una letra o una figura. La dificultad radicaba en que el asesino había utilizado tantos y tan variados símbolos que era prácticamente imposible sustituir uno por uno, por lo que el profesor Harding tuvo que idear su propio método para hallar elementos iguales, patrones y o relaciones. Aparentemente no había manera de saber el orden entre las diversas partes del mensaje o las interrupciones entre las palabras que el mensaje cifrado presentaba. Estuvo así 3 horas trabajando intensamente sin descifrar el mensaje hasta que la curiosidad de su esposa Betty Jean Harding fue despertada y se unió en la búsqueda de la solución. Con el aporte de Betty las cosas empezaron a marchar más rápidamente, pero aún así la noche le sorprendió sin que el mensaje llegara a descifrarse. En aquellos momentos Donald se sentía cansado y deseaba dejar la tarea para el día siguiente, pero la obsesión y la ansiedad de Betty por descifrar el código eran tales que ésta siguió trabajando sola por cierto tiempo hasta que Donald decidió volver a acompañarla. Entre las diversas hipótesis formuladas en el trabajo indagatorio de la pareja, una que resultó válida y de importancia determinante fue aquella que, suscitada en parte por la intuición psicológica, formuló Betty en relación a lo que debía ser el inicio de mensaje cifrado, a saber, Betty creía que el asesino, al igual que otros tantos asesinos en serie, debían ser tan egocéntrico como para iniciar el mensaje con un yo, y además, casi seguro, la primera frase sería algo como "me gusta matar". En efecto, todo comenzó a marchar mejor cuando se probó con "I like killing people" como frase inicial. A su vez, mientras avanzaban los Harding, vieron que la perversidad intelectual del asesino era tal que había hecho cosas como estas: escribir el símbolo de la Q al revés para hacer pensar que era una E, cometer faltas ortográficas que casi seguro eran intencionadas, emplear 7 símbolos distintos mediante un sistema de rotación para la E y hacer que 2 símbolos puedan ser la A o la S indistintamente. Adicionalmente a eso, al parecer el asesino había duplicado mal su propia clave en ciertos puntos del mensaje, lo cual también podría ser intencionado. Pese a tantas dificultades, tras 20 horas de trabajo, los Harding llegaron a la conclusión de que la totalidad, o casi la totalidad, del mensaje, ya que nunca pudieron descifrar la última parte, debía ser literalmente lo que veis en pantalla, y os la traducimos al castellano para facilitaros esta parte. Dice así: "Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que cazar animales salvajes en el bosque porque el hombre es el animal más peligroso de cazar. Algo hace que sea la experiencia más emocionante, es incluso mejor que hacer el amor con una chica. Lo mejor es que cuando muera renaceré en el paraíso y los que he matado serán mis esclavos. No diré mi nombre porque intentarían reducirme o parar mi colección de esclavos para el más allá". Una vez descifrado el código, Donald Harding llamó al director del periódico en horario nocturno del San Francisco Chronicle y le informó que había resuelto el misterio. Sin embargo, la reacción del director del periódico fue desmotivadora y poco entusiasta, ya que muchos otros habían mandado sus supuestas soluciones, por lo cual Harding tuvo que enviar por correo la solución para que ésta, junto con las demás supuestas soluciones, fueran a parar al sargento Link, que se encargaría de mandar todo esto a profesionales capaces de determinar si las supuestas soluciones eran adecuadas. Sorprendentemente, los expertos de inteligencia naval examinaron el proceso que los Harding habían seguido y concluyeron que la solución era correcta. De hecho, tan perfecto era el proceso de los Harding que su solución se publicó y pasó a convertirse en la interpretación oficial e indiscutible de la parte del mensaje que consiguieron interpretar, cosa que jamás sucedió con la secuencia de letras inintangible al final de la carta, secuencia sobre la cual se han formulado múltiples hipótesis, pero ninguna ha triunfado como respuesta segura e indiscutible como la de los Harding.